damos el inicio a esta entrevista a una oyente de Radial, así que bueno, agradecemos por este espacio. Contanos cuál es tu nombre y apellido. Mi nombre es Álvarez Patricia Ester, Bien, ¿y cuántos años tenés, Patricia? 55, recién cumplido. Soy del año 1964. Bien, ¿y dónde vivís? Eh, Vivo acá en Ayacucho. ¿Y a qué te dedicás? Soy ama de casa. Bien, muy bien. Entonces, por lo que nos decís, vivís en Ayacucho. ¿Desde que naciste viviste acá? Sí. Bien, ¿y dónde vivías? ¿En zonas urbanas o rurales? Y estuve primero hasta los 10 años en zona urbana, y después de 16 hasta los 17 estuve en suburbana, en una quinta, y después regresé de vuelta acá para la zona urbana, que es donde estoy viviendo ahora. Bien, muy bien. Bueno, el objetivo de esta entrevista es que nos puedas contar si en tu infancia existían acá en la localidad de Ayacucho radios propiamente de Ayacucho, digamos. No, acá solamente se escuchaba AM y era la única comunicación que había. Eh, no estaban en ese entonces las FM ni no había, prácticamente en los hogares tampoco había televisión, eran muy pocas las televisiones que había, y no había cable, no había DirecTV, no había internet. Bien, entonces radios en Ayacucho hasta ese momento, en tu infancia, no existían. Sí, por lo que me decía, existían otros tipos de radio por los cuales se informaba la comunidad. Sí, Radio AM, ¿Y, que era muy escuchada. y recordás algún nombre de alguna radio? Sí, yo en mi infancia escuchaba Radio Rivadavia, que era donde se transmitían los boxeos, se transmitía el fútbol. Después escuchaba Radio Monte Carlo, Radio El Espectador, que esas son uruguayas, Radio Rural, también, que es otra radio uruguaya. Como ser en Radio Monte Carlo, aquí está su disco, que era muy de moda. Y en Radio Espectador estaba Bombonerías Paley, eh, que en este momento todavía en Radio Monte Carlo, aquí está su disco, sábados y domingos yo la escucho por AM. Y Radio Rural se escuchaba y se está escuchando todavía, que había jineteadas uruguayas. Bien, ¿y había alguna radio por la cual se pasara información sobre Ayacucho? Si bien no había una emisora, ¿había alguna radio en la cual pasaban información sobre Ayacucho? Sí, estaba Radio Maipú también, que era muy escuchada por la audiencia, porque de 11:30 o de 11 a 12 hacían duples con Ayacucho, que en ese entonces estaba Liliana Carlón y El Salmirón, que informaban todo lo que es gauchadita, porque al no haber teléfono, al no haber comunicación, se comunicaban solamente por gauchaditas, por esa radio. La gauchadita esa, ¿a qué le llamas gauchadita? ¿Qué serían? Era como ser cuando salían las maestras o no salían a los campos, o por ahí un patrón le comunicaba a los empleados que tenían que encerrar, o que justo serían, que habían quedado para trabajar, se suspendía. Claro, es la única, Era la única alternativa que había para la comunicación claro, principalmente lo que es la zona urbana hacia la zona hacia la rural. zona rural. Sí. Y en el caso de la movilidad, por ejemplo, pasaban información, no sé si había colectivos o trenes, ¿había algún tipo de información de eso? Sí, también se pasaba en esa hora y media, se pasaba lo que era social,
se pasaba las necrológicas, se pasaba los horarios de que salía el tren o que llegaba, el horario de los micros. Bien, y en una oportunidad me comentaste de novelas. ¿Cómo se escuchaban en ese momento? ¿Se escuchaban por la radio? En Radio Azul, ¿sí? Como se hacían las novelas que uno ahora las mira por televisión, y en ese momento era nadie, era una cosa que estaban todos calladitos, prendidos a la radio, escuchando, y uno imaginándose, porque no es muy distinto escuchar la novela por radio a lo que es por televisión, que uno lo ve, y en la radio uno se tiene que imaginar. Continuamos entonces esta entrevista. Como nos decía, entonces las radios que escuchaban eran AM, y en Ayacucho hoy en día contamos con radios solamente FM. ¿Cuántas radios tiene Ayacucho en su comunidad? Y en este momento hay 4. Bien, esas radios, bueno, vos fuiste, digamos, partícipe de la creación de esas radios. Sí, O sea, sí. cuando se crearon cada una de estas radios, vos ya bueno, viviste en Ayacucho, Sí, sí, naciste y sí. pudiste ver el Sí, avance y el inicio de esas emisoras. sí, sí. ¿Recordás qué radio y en qué año surgieron cada una? Sí, FM 88 se inauguró en 1987. Sí, Después pasó FM Ayacucho bien, en 1988. Después FM Mágica, también creo que fue en el año 1996. Y después FM 95, que se crió en el 2010. bien, muy bien. Y bueno, de todas las radios, ¿cuál es la que por ahí más escuchás de todas? Si bien Ayacucho por ahí cuenta con esas FM, ¿cuál es la que más escuchás vos? Es variable. Los días de semana, durante la mañana escucho FM 88, Radio Ayacucho. Sábado y domingo por ahí paso a AM y escucho Aquí está su disco en Monte Carlo, que es una radio uruguaya. Pero sí, por ahí también en la tarde se escucha la de FM 95 de Quintana. Bien, muy bien. Bueno, y teniendo en cuenta el avance en la tecnología y teniendo en cuenta que en la actualidad, si bien antes era la radio por ahí el único medio de información, hoy la sociedad cuenta con otros medios. ¿Qué otros medios utilizás hoy en la actualidad para estar informado aparte de las radios? Bueno, ahora está el cable, que se puede ver televisión por cable, que hay mucha información. Hay internet, en el teléfono nomás, hay muchas informaciones. La radio también, a su vez, las radios tienen mucho más informaciones que antes. Es como que Claro, pueden brindar, por el internet, claro, pueden brindar mayor mayor información información. porque cuenta con internet, entonces por ahí Sí. se pueden brindar información de otras localidades o de otros lugares. Bueno, agradecerte por esta entrevista y por brindarnos esta información. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Buenas tardes.